Dios los bendiga a todos. Ya compartí mi primer mensaje sobre las profecías del regreso de Jesucristo. Y ya dice que en este mensaje, el pueblo de Israel ha estado pasando por un proceso desde la independencia de Israel en 948 hasta el regreso de Jesucristo. Este proceso se trata de su fe en Dios, que va desde la incompletitud hasta la completitud. Y Dios usó del capítulo 66 al capítulo 70 de la Biblia para implicar ese proceso. Los capítulos de Éxodo 16 a Éxodo 20 son los capítulos 66 a 70 de la Biblia. Desde el capítulo 66 al 69, se describió el viaje del pueblo de Israel. Salieron de Elim y llegaron al desierto del Sinaí. El versículo de la Biblia de 1948, Éxodo 15, versículo 27, implica la independencia de Israel. Finalmente, en el capítulo 20, Dios proclamó la ley judía, que implica que Dios renovará el pacto con Israel en el reino de 1000 años de Cristo. Lo más importante de todo es la independencia de Israel, que sirve como un hito que marca el comienzo de todo el proceso. Repasemos las profecías de Jesús sobre el avivamiento de Israel en Mateo 24 versículo 32-33. De la higuera aprendan la parábola, cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Lo que Jesús dijo sobre las ramas de la higuera que se vuelven tiernas y las hojas brotan se refiere al avivamiento de Israel. Y luego descubrimos que el versículo 1948 de la Biblia implica la independencia de Israel en 1948. Repasemos el versículo 1948 de la Biblia. Llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Después del mensaje anterior sobre las profecías del regreso de Jesucristo, este mensaje hablará sobre las puertas que Jesucristo tiene que atravesar antes que Él venga. Las palabras a las puertas que Jesús mencionó en Mateo 24, versículo 33 también están en plural en griego, por lo que debe significar más de una puerta. Según mi mensaje anterior, sabemos que algunos eventos históricos judíos están ocultos en Génesis y Éxodo. De hecho, todavía quedan algunos eventos más importantes por revelar en este mensaje. Estos eventos están implícitos al comienzo de cada capítulo, desde el capítulo 66 al capítulo 69 de la Biblia. Echemos un vistazo a estos versículos. Versículo 1 del capítulo 66. Toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del mes segundo después de salir de la tierra de Egipto. Este versículo resume la primera parte del viaje de Elim al desierto del Sinaí. Versículo 1 del capítulo 67. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, para continuar sus etapas, según el mandato del Señor, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Este versículo resume la parte media del viaje de Elim al desierto del Sinaí. Versículo 1 del capítulo 68. Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, oyó todas las cosas que Dios había hecho a favor de Moisés y de su pueblo Israel, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Este versículo describe un tema individual sobre Jetro, el suegro de Moisés. Versículos 1 y 2 del capítulo 69. En el mes tercero después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, e Israel acampó allí en el desierto frente al monte.
Este versículo resume la última parte del viaje de Elim al desierto del Sinaí. Los números ordinales de los versículos anteriores en la Biblia son 1949, 1985, 2001 y 2028-2029. Estos versículos pueden implicar eventos históricos judíos en el año 1949, 1985, 2001 y 2028-2029. Se nota que los años 2028 a 2029 aún no han llegado. Esto puede predecir un evento histórico importante sobre el pueblo judío que se llevará a cabo en estos 2 años. De hecho, los eventos importantes relacionados con los judíos que sucedieron o sucederán en los años 1949, 1985, 2001 y 2028-2029 son las 4 puertas por las que pasó Jesucristo antes de su regreso. Estos eventos son las puertas a las que se refirió Jesucristo en Mateo 24, versículo 33, en las que se dice que el avivamiento de Israel es el hito del regreso de Jesucristo. De estas 4 puertas, Jesús ya pasó 3 de ellas y pronto pasará por la última puerta. Cada vez que pasaba por una puerta, Jesús quería advertir al mundo que vendría pronto. Para probar lo que dije, explicaré más a continuación. Primero, les mostraré algo sobre la historia judía moderna. Al buscar en Internet, puede encontrar eventos históricos importantes en los años 1949, 1985 y 2001. Los 2 primeros están estrechamente relacionados con los judíos. 1949, la primera guerra en el Medio Oriente. Esta guerra comenzó poco después de la independencia de Israel en 1948 hasta marzo de 1949. Israel ganó la batalla. 1985, Operación Moisés y Operación Josué. La Operación Moisés se refiere al traslado de judíos etíopes de Sudán a Israel durante la Gran Hambruna en 1984. Esta acción recibió su nombre del personaje bíblico Moisés. La operación comenzó el 21 de noviembre de 1984, y finalizó el 5 de enero de 1985, con el objetivo de trasladar a 8.000 judíos etíopes de Sudán a Israel. La Operación Josué también fue una operación de rescate en 1985, cuando 800 judíos etíopes fueron rescatados de Sudán y trasladados a Israel. 2001. Parece que este año no se han encontrado eventos históricos importantes sobre los judíos. De hecho, cuando leemos el versículo 2001, se nota que su contenido difiere de los otros versículos al comienzo de los capítulos 66, 67 y 69. Los otros 3 versículos describen el viaje del pueblo de Israel después de acampar en Elim, mientras que el versículo 2001 menciona que solo el suegro de Moisés se enteró de cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Este es un punto importante para recordar. Como lo mencioné en mi mensaje anterior, las profecías del regreso de Jesucristo. El término Egipto no es necesariamente un lugar histórico o geográfico fijo, sino un lugar donde el pueblo de Israel se refugia o busca refugio. Según las estadísticas de la población mundial actual, aproximadamente la mitad del pueblo judío vive actualmente en los Estados Unidos. Entre todas las ciudades del mundo, Nueva York tiene la mayor población de judíos. Por eso hoy Estados Unidos es el Egipto moderno para el pueblo de Israel. La clave para comprender la implicación del versículo 2001 está en la palabra Egipto, que transfiere el lugar de implicación de Israel a Egipto. En 2001, no hubo ningún evento histórico importante que tuvo lugar en Israel.
Pero en el Egipto moderno, Estados Unidos, hubo un evento significativo que influyó en muchos judíos en el extranjero. Este evento fue un ataque terrorista contra el World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre. Como puede ver, el primer versículo de cada uno de estos 3 capítulos implicó eventos históricos importantes para los judíos, que influyeron en miles de personas en Israel. Ya se ha mencionado en el mensaje anterior que la historia del Israel moderno comenzó, en términos de predicción, del capítulo 66 al capítulo 70 de la Biblia. Para el pueblo de Israel, el viaje del capítulo 66 al capítulo 70 es un proceso que va desde la incompletitud hasta la completitud. Cada capítulo de este proceso es como una de las 4 etapas, y Dios dispuso un evento histórico de importancia al comienzo de cada etapa. Cada evento es como una puerta que conduce a la siguiente etapa, por lo que todos estos eventos son las puertas por las que Jesucristo está pasando. Dios está guiando al pueblo de Israel a su destino. El versículo 1949, y el versículo 1985 nos brindan información sobre el pueblo de Israel, y su viaje desde Elim hasta el desierto del Sinaí, por lo que estos versículos implican los eventos que tuvieron lugar en Israel. El versículo 2001 no mencionó el viaje del pueblo judío, pero sí mencionó otra cosa que incluyó la palabra Egipto, por lo que este versículo implicó que el evento sucedió en el Egipto moderno, que también tiene un gran impacto en muchos judíos en el extranjero. Este es el ataque del 911. Los eventos implicados arriba en los capítulos 66, 67 y 68 ya han sucedido, pero la implicación más interesante es la que aún no ha llegado. Veamos el capítulo 69. Este capítulo es el último capítulo del proceso por el que el pueblo de Israel va a atravesar pronto. Se puede notar que los versículos al comienzo de este capítulo describen un poco más que los capítulos anteriores. Versículo 1. En el mes tercero después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 2. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, e Israel acampó allí en el desierto frente al monte. Versículo 3, entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Cada uno de los 2 primeros versículos del capítulo 69, similar al de los capítulos 66 y 67, describe el viaje del pueblo de Israel desde Elim hasta el desierto de Sinaí. Por lo tanto, debe estar implícito un evento histórico que ocurrirá en Israel en el año del número ordinal del mismo versículo. Este evento debe ser la 4ª puerta por la que Jesucristo pasará pronto. Como puede ver, hay un total de 2 versículos al comienzo de este capítulo para describir el viaje del pueblo de Israel. Estos 2 versículos son el versículo 2028, y el versículo 2029 de la Biblia, por lo tanto, implican que este evento futuro ocurrirá en 2028 y 2029. En otras palabras, habrá un evento significativo que se llevará a cabo en Israel en unos pocos años, y ese evento tendrá una duración de 2 años. Este evento futuro significa que Jesucristo atravesará la 4ª puerta, la última puerta. Dado que se espera que este evento suceda justo antes del regreso de Jesucristo, también podemos adivinar qué es. Según la Biblia, el tercer templo judío debería haberse construido antes del regreso de Jesús, por lo tanto, es probable que este evento sea la construcción del tercer templo judío. Y durará 2 años.
Vale la pena mencionar que, según mi mensaje anterior, todos los verdaderos cristianos que viven en el mundo, es decir, la Iglesia, serán arrebatados en 2031. Esto significa que poco después de que Jesucristo pasara por la cuarta puerta en 2029, Él descenderá y llevará a toda la Iglesia a su encuentro en el aire. Entonces, el intervalo de tiempo entre 2030 y 2031 es muy importante porque Jesucristo se acercará mucho a nosotros en ese período y el período de gracia terminará pronto. Los versículos 2030 y 2031, que son lo mismo que Éxodo 69, versículo 3-4, tienen algunas palabras significativas. En estos dos versículos, además de la palabra águila para implicar el rapto, todavía hay otras palabras clave como Moisés ascendió a Dios, el pueblo de Israel y Egipto. Todo esto nos hace pensar en los dos testigos y otras cosas relacionadas en Apocalipsis 11. Así, consideramos posible que estos dos versículos también implicará algunos eventos importantes que ocurrirán en 2030 y 2031. La palabra Moisés aparece en el versículo 2030. En Apocalipsis 11, los dos testigos deben ser Moisés y Elías, ya que ambos aparecieron en el Nuevo Testamento con Jesús en la misma montaña. Estos dos testigos aparecerán en la primera mitad de la tribulación para profetizar durante 1260 días. Para la interpretación de estos dos testigos, ellos deben ser una o dos organizaciones de Israel, no es una organización ordinaria, sino una organización que puede predicar las palabras de Dios y también profetizar. Ellos tienen el poder de atacar a quienes quieran hacerles daño, y de azotar la tierra con todo tipo de plagas. Es probable que se les llame extremistas religiosos. Además, encontramos la palabra clave Egipto en el versículo 2031. La expresión Egipto en el versículo es muy similar a la del versículo 2001. Por lo tanto, es muy probable que ocurra un evento importante en los Estados Unidos antes del rapto durante el intervalo de 2030 a 2031. Dios planeó atacar el Egipto moderno antes de que Jesús regresara, en un esfuerzo por instar al pueblo de Israel a dejar los Estados Unidos y regresar a su tierra natal, y lo más importante, a creer en Jesucristo. Hasta ahora ya he mostrado la evidencia de las puertas por las que pasa Jesucristo. Desde el capítulo 66 al capítulo 69. El evento histórico implícito en el versículo de cada capítulo es recordarle al mundo entero. Jesucristo regresará pronto, y para pedirle a la gente del mundo que crea en Jesucristo lo antes posible antes del periodo de gracia, que es la única manera de evitar ser afligidos por la tribulación venidera. Creo que todavía recuerdas Mateo 24, versículo 33. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. En resumen, las 4 puertas por las que pasará Jesucristo se enumeran a continuación. La primera puerta. Israel ganó la primera batalla de la Guerra de Oriente Medio en 1949, implícita en el versículo 1949 de la Biblia. La segunda puerta, la operación de la Operación Moisés y la Operación Josué en 1985, implícita en el versículo 1985 de la Biblia. La tercera puerta, el ataque del 911 en Nueva York, en el que las 2 torres del World Trade Center fueron derribadas y la víctima rondaba las 3000. Implícito en el versículo 2001 de la Biblia. La cuarta puerta, este evento tendrá lugar en 2028 y 2029. Es probable que sea la construcción del tercer templo judío.
Hasta ahora, Jesucristo ha pasado por las primeras 3 puertas y pronto pasará por la última. Gocémonos y alegrémonos, nuestro Señor viene. De hecho, la segunda y tercera puertas involucran algunas profecías en la Biblia, por lo que creo que es necesario explicarlas en detalle. En cuanto al evento de la segunda puerta, la Biblia ha sido profetizada durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Sofonías 3, versículo 10. Desde más allá de los ríos de Etiopía me traerán ofrenda los que me invocan en medio de la dispersión. Aquí, el lugar que se refiere a más allá de los ríos de Etiopía es Sudán. La operación Moisés y la operación Josué cumplieron las profecías hechas por Sofonías. La población local con un parentesco de sangre judía en Sudán ha sido devuelta a Israel. Después de la segunda puerta, echemos un vistazo a la tercera puerta. La palabra clave en el versículo 2001 que implica la tercera puerta es Egipto. Antes de examinar Egipto en este versículo con más detalle, me gustaría llevarlo al Apocalipsis de la Biblia para tener una impresión sobre la gran ciudad de Babilonia. Leamos Apocalipsis 17-18. ¿Cuáles son las características de la gran ciudad de Babilonia? Varias características de la gran ciudad de Babilonia en estos 2 capítulos se encuentran y se enumeran a continuación. 1. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. 2. La mujer que has visto es la gran ciudad que tiene imperio sobre los reyes de la tierra. 3. Los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. 4. Y los comerciantes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra más su mercadería. 5. Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. 6. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Una de las características más importantes de la gran ciudad de Babilonia es, que tiene imperio sobre los reyes de la tierra. A juzgar por su significado literal, esta ciudad parece ser la capital de un gran imperio. Según mi primer mensaje, la información escondida en la Biblia nos muestra que Jesucristo bajará y encontrará la iglesia en el aire unos 2 años después de haber pasado la última puerta en 2029. ¿Es posible que un imperio tan grande aparezca en este mundo en unos años? Escuche que la gran ciudad de Babilonia se refiere a las regiones equivocadas. De hecho, en los próximos 10 años, es muy difícil que surja un imperio o un nuevo país, y domine a otros países del mundo a través de la religión. Además, es aún más difícil resolver todos los conflictos religiosos, y lograr la unidad religiosa en todo el mundo en una década. Por lo tanto, esta opinión no es válida. A pesar de esto, ¿existe una organización o entidad internacional responsable de tratar los asuntos internacionales en este momento? Sí, estas son las Naciones Unidas. Wikipedia define las Naciones Unidas de la siguiente manera. Las Naciones Unidas es la mayor organización internacional existente. Se creó para mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales, y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. Es la organización intergubernamental más grande y poderosa del mundo. La ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, con el objetivo de prevenir guerras futuras, sucediendo a la ineficaz Liga de Naciones. El sistema de la ONU se basa en 5 órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. 4 de los 5 órganos principales se encuentran en la sede de la ONU en Nueva York.
La Corte Internacional de Justicia tiene su sede en La Haya. Según la definición de la ONU, conoce el núcleo de la ONU en Nueva York, que también es una ciudad muy próspera en el Egipto moderno, los Estados Unidos. A continuación se encuentran las 8 ciudades principales del mundo con la mayor población judía. Primero, Ciudad de Nueva York. Segundo, Jerusalén. Tercero, Los Ángeles. Cuarto, Tel Aviv. Quinto, Área de la Bahía de San Francisco. Sexto, Chicago. Séptimo, París. Octavo, Boston. Obviamente, la ciudad del mundo con mayor población judía es Nueva York, que es el doble de la ciudad de Jerusalén. Comercialmente, Nueva York es también el centro del comercio mundial, y el centro comercial más grande del mundo se encuentra en Nueva York. Cuando la gran ciudad de Babilonia es castigada, la Biblia dice que nadie compra más su mercadería. De hecho, hoy en día las personas que pretenden hacer una gran fortuna rara vez eligen comprar y vender esos bienes tangibles, que se describen en los versículos. Hoy en día la gente apuesta por el comercio de acciones. Y la palabra mercadería es sinónimo de stock. Al final, las bolsas de valores de la gran ciudad de Babilonia colapsarán por completo. Para instar al pueblo de Israel a dejar el Egipto moderno, Dios tendrá que lidiar con Nueva York en primer lugar. Además, la gran ciudad de Babilonia solía fornicar con los reyes de la tierra. De hecho, cometer adulterio no necesariamente se refiere a la infidelidad de la religión. La infidelidad religiosa significa haber aceptado al Dios verdadero y luego volverse hacia otro Dios falso. A esto se le llama adulterio. La Biblia la llama la ciudad de Babilonia, por lo que parece que nunca aceptó realmente al Dios verdadero, por lo que ese tipo de adulterio no puede ser adulterio religioso. Leamos un versículo en Isaías 23, versículo 17. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro, y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. En la Biblia hebrea, la palabra comerciar o fornicar es besanetá, que significa cometer adulterio. Según este versículo, sabemos que la palabra comerciar a veces significa fornicar en la Biblia. Es probable que el hecho de que la gran ciudad de Babilonia han fornicado con los reyes de la tierra sea negociado con los reyes de la tierra. Sin embargo, comerciar no significa exactamente fornicar, de lo contrario, Jesús no habría alabado a los 2 hombres que habían negociado con los 5 y los 2 talentos. El comercio de adulterio debe ser ilegítimo. En las últimas décadas, se han descubierto algunos casos de corrupción de funcionarios de la ONU en los sectores comerciales, mientras que otros casos similares pueden ser desconocidos. Al otro lado de Nueva York, en Wall Street, también es posible que exista algún comercio ilegal con algunos países para conspirar, y beneficiarse de la manipulación de los mercados. Estas transacciones poco éticas deben llamarse adulterio. Leamos un versículo en Efesios 5, versículo 5. Porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral ni impuro ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Jesús dice en Mateo 16, versículo 26. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Jesús dice esto como si estuviera hablando con la gente codiciosa en los últimos días antes de su regreso, porque lo que dice a continuación es: Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Para instar al pueblo de Israel a dejar la gran ciudad de Babilonia, Dios también llamó al pueblo de Israel en Apocalipsis 18. Versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía: Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Obviamente, a Dios no le gusta que el pueblo de Israel viva en esta ciudad. En vista de esto, Dios le dará al pueblo de Israel algunas señales para instarlo a dejar esta ciudad antes de que reciba los castigos descritos en Apocalipsis 18.
En resumen del análisis anterior, la gran ciudad de Babilonia es Nueva York. Dios hizo que la gran ciudad de Babilonia fuera atacada, con el propósito de instar al pueblo de Israel a abandonar la ciudad. Es probable que Dios eligiera el 11 de septiembre con una razón, ya que ese día es 7 días antes del Año Nuevo Judío en 2001. Dios permitió que el pueblo de Israel recordara su patria, esperando que regresaran a su patria. El año 2001 fue predeterminado hace mucho tiempo, ya que este evento está implícito en el versículo 2001 de la Biblia, Éxodo 18, versículo 1. Este evento es la tercera puerta por la que pasó Jesucristo. En un futuro cercano, Jesús descenderá en el aire, luego comenzará la tribulación de 7 años en todo el mundo. En la primera mitad de la tribulación, las cosas materiales escasearán, la inflación aumentará y los 2 testigos de Dios comenzarán a predicar durante 3 años y medio. Los 2 testigos pueden usar todo tipo de desastres para golpear al mundo en cualquier momento, y permitir que personas de todo el mundo sufran, lo que resulta en la persecución de judíos en todo el mundo. Además, todos aquellos que se niegan a recibir la marca de la bestia se ven obligados a morir de hambre. Todas estas decisiones, de acuerdo con el actual mecanismo de asuntos internacionales, deben ser tomadas por Naciones Unidas. Entonces, la Biblia dice en Apocalipsis 18, versículo 24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En cuanto a la gran ciudad de Babilonia, todavía hay algunas profecías en la Biblia. En el Antiguo Testamento, Isaías profetizó contra Egipto. Isaías 19, versículo 18. Aquel día 5 ciudades en la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canaán, y jurarán lealtad al Señor de los ejércitos. Una de ellas será llamada ciudad de destrucción. La palabra aquel día con el contexto de la venganza de Dios generalmente se refiere a los últimos días. En Apocalipsis, solo hay una ciudad que recibirá el severo castigo de Dios. En este versículo, la ciudad de destrucción obviamente se refiere a la gran ciudad de Babilonia durante la tribulación. Las profecías bíblicas siempre son precisas y se cumplirán con el tiempo. Aquí, Nueva York, la gran ciudad de Babilonia y la ciudad de la destrucción, se encuentra en el moderno Egipto, los Estados Unidos. Hoy en día, el pueblo de Israel en Nueva York todavía vive cómodamente en esta ciudad y no encuentra ninguna razón para irse, a pesar del ataque del 9/11 en 2001. Tal vez empiecen a pensar en dejar la ciudad cuando Dios ataque a Estados Unidos de nuevo justo antes de la tribulación. Sin embargo, según las palabras de los profetas en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel en el Egipto moderno estará sin esperanza en los últimos días. ¿Recuerdas cómo el pueblo de Israel salió de Egipto en Éxodo? Hubo 10 plagas afligidas por los egipcios por Dios cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Del mismo modo, también hubo 10 plagas en los últimos días que obligaron al pueblo de Israel a salir de los Estados Unidos. ¿Dónde podemos averiguar sobre las 10 plagas en los últimos días? Echemos un vistazo a Apocalipsis 6. En Apocalipsis, del capítulo 6 al 7, el Cordero abrió 6 sellos, uno por uno. Al comienzo del capítulo 8, el Cordero abre el 7º sello e inmediatamente después se dan 7 trompetas a los 7 ángeles delante de Dios. Los resultados de la apertura de los 7 sellos se resumen a continuación. El primer sello, he aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El segundo sello, salió otro caballo, rojo. Al que estaba montado sobre él, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y para que se matasen unos a otros. Y le fue dada una gran espada. El tercer sello, he aquí un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes, que decía,
1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 kilos de cebada por el salario de un día. Y no hagas ningún daño al vino ni al aceite. El cuarto sello, he aquí un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y el Hades les seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada y con hambre y con pestilencia, y por las fieras del campo. El quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos, y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El sexto sello, se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de cilicio, la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado, y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. El séptimo sello, vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. A primera vista de estos 7 sellos, notamos. El primer sello, caballo blanco, significa que aparece Jesucristo, hay paz temporal en la tierra, a pesar de situaciones de tensión internacional. El tercer sello, el caballo negro, significa la escasez mundial de alimentos y suministros médicos, lo que resulta en un aumento de los precios. El quinto sello, los llamados bajo el altar de las almas de los muertos por la palabra de Dios y el testimonio que mantenían. El séptimo sello, los 7 ángeles recibieron 7 trompetas. Cuando estudiamos detenidamente, el primero, el tercero, el quinto y el séptimo sello no son realmente plagas. El caballo rojo en el segundo sello, el caballo pálido en el cuarto sello, y la caída de las estrellas a la tierra en el sexto sello son las plagas reales. A continuación, estudiaremos las trompetas en Apocalipsis 8. Los resultados de tocar las 7 trompetas se resumen a continuación. La primera trompeta, se produjo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra. Y la tercera parte de la tierra fue quemada, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. La segunda trompeta, algo como un gran monte ardiendo con fuego, fue lanzado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de los barcos fue destruida. La tercera trompeta, caiu doce uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos ríos e sobre as fontes das aguas. E o nome da estrela era absinto, e a terça parte das aguas tornouse en absinto, e muitos homens morrerán das aguas, porque se tornarán amargas. La cuarta trompeta, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba el día durante una tercera parte, y también la noche de la misma manera. La quinta trompeta, vi que una estrella había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y fue oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes.
La sexta trompeta. Fueron desatados los 4 ángeles que habían estado preparados para la hora y día y mes y año, para que matasen a la tercera parte de los hombres. Los 2 testigos subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora se produjo un gran terremoto, y cayó la 10ª parte de la ciudad. Murieron por el terremoto 7.000 hombres. La séptima trompeta. Fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Las 7 trompetas son todas plagas. Las primeras 4 trompetas pueden destruir 1/3 de las cosas en la tierra. Las plagas más grandes son las 3 últimas. Al agregar las 7 plagas de las trompetas y las 3 plagas de los sellos, se pueden encontrar 10 plagas en total. Después de que el séptimo ángel tocara la trompeta, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Ha venido el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar su galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. A través de estas 10 plagas, Dios hará que el pueblo de Israel huya del moderno Egipto, Estados Unidos en un futuro cercano. Hasta ahora, quizás algunas personas todavía se muestran escépticas acerca de las 4 puertas por las que pasa Jesucristo. Entonces, ¿hay alguna otra información de la Biblia que pueda respaldar mi opinión? Sí. Sabemos que Jesucristo vendrá pronto. En toda la Biblia, la frase vengo pronto aparece solo 4 veces, solo en Apocalipsis. Esta frase en la Biblia original es, Erchoma y Tachu. Son los mismos en los siguientes 4 versículos. Apocalipsis 3, versículo 11, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Apocalipsis 22, versículo 7, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, versículo 12, he aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Apocalipsis 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Cuando compare estos 4 versículos con los eventos de las 4 puertas, los encontrará maravillosamente combinados entre sí. Apocalipsis 3, versículo 11, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Israel ganó la primera batalla de la guerra en el Medio Oriente. Apocalipsis 22, versículo 7, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La acción de la Operación Moisés y la Operación Josué. Apocalipsis 22, versículo 12, he aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. En el ataque al 911 en Nueva York, las 2 torres del WTC fueron derribadas, y la víctima se quedó con alrededor de 3.000. Apocalipsis 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Este evento aún no ha sucedido, pero poco después Jesús regresará y comenzará la tribulación de 7 años. En Mateo 10, versículo 34, Jesús dijo, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Evidentemente, estos 4 versículos que contienen frases de significado vengo pronto ya han respondido a los acontecimientos de las 4 puertas por las que pasa Jesucristo. La respuesta a la primera puerta, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Es para animar al pueblo de Israel a seguir ganando en cualquier situación por el poder de Dios. La respuesta a la segunda puerta, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Dios bendice a aquellos que traen al pueblo de Israel de vuelta a su patria, pues esta acción ya fue profetizada. La respuesta a la tercera puerta, mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Dios es justo. Las malas acciones serán mal recompensadas. La gran ciudad de Babilonia ha sido recompensada enormemente por sus malas acciones que la gente tal vez no conozca. La respuesta a la cuarta puerta, amén. Ven, Señor Jesús. Jesús regresará poco después de pasar por la cuarta puerta, así que no hay otra respuesta que esa. Desde el comienzo de este mensaje, hemos hablado de las puertas por las que pasa Jesucristo antes de su regreso. De hecho, la descripción de Jesús tocando a la puerta también se menciona solo en Apocalipsis. Está escrito en Apocalipsis 3 sobre la última de las 7 iglesias en la provincia de Asia. Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Muchos estudiosos de la Biblia concuerdan en que las 7 iglesias en el Apocalipsis implican 7 tipos de iglesia en 7 épocas diferentes, y la iglesia de la Odisea es la última de ellas. En las 7 iglesias, Jesucristo solo llamó a la puerta de la iglesia de la Odisea, probablemente porque esta iglesia permanecerá hasta el regreso de Jesucristo. Jesucristo está llamando a las puertas y casi llega a la última puerta. Él está pidiendo a los creyentes que le abran sus corazones, que sean llenos de Él en lugar de cosas mundanas. Al mismo tiempo, Él está pidiendo a los incrédulos que obtengan salvación, que tengan la última oportunidad de creer, y sean salvos y exentos de la ira del Cordero. Esta ira del Cordero es la tribulación de 7 años. Porque será difícil ser salvo en la tribulación de 7 años. Las personas en la tribulación solo pueden ser salvas manteniendo el testimonio y la palabra de Dios, cuyas consecuencias llevarán a la muerte de sus cuerpos carnales. Su espíritu subirá al mar de cristal delante del trono de Dios. Ellos serán resucitados al final de la tribulación. Esta es la primera resurrección, y reinarán con Cristo por 1000 años. Aquellos que ya son cristianos también deben abrir su corazón para permitir la entrada de Jesucristo y mantener una estrecha relación con Él. He aquí, desde la independencia de Israel, Jesucristo ha pasado por 3 puertas, y se prepara para pasar por la última puerta, que tendrá lugar en 2028. La verdad de esta profecía se revelará cuando ocurran eventos importantes en Israel en 2028 y 2029. Las profecías del Dios verdadero, no importa cuáles sean, se cumplirán a su debido tiempo. Que este mensaje haga a todos los cristianos alertos del regreso de nuestro Señor, con un corazón alegre, esperando su aparición. Sobre todo, deseo que todos mis amigos que aún no han creído en Jesús estén dispuestos a aceptar la salvación y el amor de Dios y estar libres de la ira venidera.